Bienvenidos, bienvenidas a este espacio de reflexión académica. Hoy quiero centrar la atención en un tema que considero quizás el corazón de la educación actual, y es la forma como estamos desarrollando la formación en educación socioemocional en nuestras escuelas, en nuestras instituciones educativas. Qué tan innovadores somos, qué tan rigurosos estamos siendo en las metodologías que empleamos. Si bien pueden resultar muchas ideas e iniciativas, ¿cuántas de ellas realmente están generando transformación en la escuela? No se trata de desarrollar actividades sin un hilo conductor, sino realmente estrategias que nos permitan confirmar que estamos empleando de alguna manera estrategias científicamente comprobadas y estamos siendo innovadores en el desarrollo de estas metodologías. Mi nombre es Carolina Cubillos Moreno, soy psicóloga, docente de básica primaria y una persona apasionada por la educación socioemocional. Considero que es la estrategia para poder prevenir enfermedades de salud mental si se empieza a desarrollar desde la escuela. Y con esto quiero traer uno de los pensamientos de Antonio Amor Peñalver, autor en el que baso esta entrevista, y precisamente él menciona la importancia de generar espacios para que tanto docentes como estudiantes puedan expresar su mundo emocional. Si no estoy bien emocionalmente, será muy difícil que aprenda algo, que me relacione empática y asertivamente con los demás, que me sienta en confianza y dentro de un clima apropiado. Olvidamos que antes de ser docentes somos personas que necesitan fortalecerse para brindar las mejores herramientas a los estudiantes. ¿Y cuáles de estas estrategias estamos empleando? No siendo más, doy paso a esta entrevista con una gran profesional y amiga que, al igual que yo, cree en la educación socioemocional. Bueno, dando continuidad a nuestra entrevista, quiero en un primer momento hablar de la persona que nos acompaña hoy, de la maravillosa profesional y docente que nos acompaña. Ella es Dora Jacqueline Hernández Lerma, licenciada en Educación Especial de la Universidad Pedagógica Nacional en Bogotá, Colombia, magíster en Educación Inclusiva e Intercultural de la Universidad del Bosque en Bogotá, Colombia, con 21 años de experiencia en el sector educativo oficial, repartidos en 10 años como docente de apoyo en procesos de inclusión de estudiantes con discapacidad y 11 años como docente en el aula en básica primaria. Quiero, después de esta breve presentación que queda cortica, mencionarles el sentir de ella como docente. Me siento motivada al trabajo espiritual y emocional, teniendo en cuenta los cambios tan significativos en la falta de respeto, del cuidado del otro y de su ambiente físico, en los estudiantes, en las familias y en la sociedad en general. Lo que conlleva pensar en la diversidad emocional, también que convergen en el aula. Por lo anterior, mi experiencia se ha visto involucrada en los últimos años en la educación emocional en el aula, para y con mis estudiantes. Dorita, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y bueno, compartir en esta tarde algo de tu experiencia en educación socioemocional. Bienvenida. Gracias, Carito, a ti inmensas gracias por esta invitación. Pues mi experiencia en educación emocional es muy reciente, pero siento que es un llamado para resolver y atender esta, no sé si se diga coyuntura o nos están llamando a mirar qué está pasando con nuestros niños, con nuestras familias, porque más allá de los aprendizajes académicos, cognitivos, ahorita la parte emocional y las relaciones están un poco desfavorecidas. Hasta nosotros nos sentimos un poquito como perdidos en cómo resolver conflictos, cómo tratar al otro, cómo escuchar al otro. Entonces, siento que pues estoy como nueva en el tema, pero sí estoy muy motivada a, a trabajar, a investigar, a escuchar y pues lo poquito que he trabajado, bonito compartirlo. De nuevo, muchísimas gracias y precisamente
la posibilidad que tienes de iniciar desde hace poco en la educación socioemocional abre las ventanas o las puertas a la posibilidad de comprender que no se necesita de mucha experiencia para involucrarse con la educación socioemocional, porque ese es quizás uno de los miedos, temores o de las dificultades que tenemos como docentes, que no nos animamos porque no consideramos que no conocemos el tema, pero no es tan difícil empaparnos del tema cuando hay un interés en realizarlo. Bien, Dorita, Genial. entonces voy a iniciar con las preguntas que he preparado para ti. La primera habla un poco desde tu experiencia de docente de aula. ¿En qué medida consideras que la educación socioemocional ha pasado de ser un complemento opcional en función solamente de un grupo como la orientación o apoyo, o en talleres que se dictan en dirección de grupo, para convertirse realmente en una necesidad urgente dentro de las políticas educativas actuales? Esta pregunta me invita como a reflexionar un poco a como nuestras responsabilidades, ¿no? Y siento que debe dejar de ser esa palabra que dice ahí, un complemento. Más que un complemento debe ser como una atención que sí dentro de las leyes, dentro del marco legal, debe ser algo secuencial, debe estar dentro de los proyectos educativos, debe trabajarse de manera urgente, como una necesidad urgente, debe empezarse a trabajar ya de manera rigurosa, ya que muchos estudiantes, las familias, hasta nosotros mismos, estamos ahorita con unos comportamientos que están afectando mucho nuestras relaciones y por ende como el clima escolar, el clima en el aula. Sabemos que, digamos, la educación socioemocional no solamente va a intervenir en la parte de las relaciones, en cómo nos comunicamos y en cómo estamos nosotros como emocionalmente, sino también en el aprendizaje. Entonces, Ujú. si consideramos que la educación socioemocional debe ser, no una asignatura, debe ser como un proyecto transversal, pero un proyecto transversal continuo en el que todos estemos comprometidos, que no dependa solamente de una persona, sino que todos lo acojamos, va a ser significativo y no solamente va a depender, digamos, de orientación, porque maneja de pronto la parte de orientación vocacional o la parte de las emociones, que no sea solamente, digamos, de alguien que quiera, sino que todos estemos comprometidos y las cosas de pronto pueden mejorar. Digamos, nosotros aquí en Colombia salió la ley 2491 el año pasado, que fue la última porque se generaron dos antes, y Ajá. esta sí casi que obligatoriamente Ujú. compromete a las instituciones a que en su proyecto educativo incluyan la parte de educación socioemocional. Todavía hay desconocimiento, todavía no se sabe cómo hacerlo. Bogotá tiene una propuesta que la ha venido trabajando con el tiempo. No, siento que no la ha divulgado como debe divulgarse, porque no todos la conocen. De pronto la conocemos quienes hemos estado interesados en el proceso de educación socioemocional, pero si tú le preguntas de pronto a un coordinador o a un rector, ellos no No la saben, no la conoce. conocen. Ujú. Entonces, más que obligatoria es que haya esa divulgación, que haya como esa motivación de venga, trabajamos este tema, por qué lo estamos trabajando. Y entonces siento que ese compromiso es más como hacia ese lado, ¿sí? Como hacia que conozcamos, a que contribuyamos, aunque no sean actividades aisladas, a que todos estemos como, que sea algo consecutivo, algo que esté como Continuo, que tenga un hilo coordinado y conductor. exacto. Ujú, Y mencionas algo y es que no debe convertirse tampoco en una asignatura. Sí, ujú, esa parte que mencionas tiene que ver precisamente con la ley, porque habla de contemplar la posibilidad de que todos estemos hablando el mismo tema, ajá, que todos estemos hablando de educación socioemocional y podemos aquí meternos un poquito con el diseño universal para el aprendizaje.
Y es que quizás si en matemáticas hablamos de educación socioemocional, pero en español también hablamos, puede que haya estudiantes que por sus estilos de aprendizaje aprendan más la educación emocional desde las matemáticas o aprendan más la educación socioemocional desde el español. Entonces son diferentes estrategias que podemos empezar a implementar para lograr que se dé realmente una Ujú. formación en educación socioemocional. Sí, Carito, digamos eso que mencionas ahorita del diseño universal. Yo misma no lo había articulado, pero claro, hay diferentes formas de representación, diferentes formas de expresión en la que la parte emocional está muy, muy involucrada. Entonces, no todos tenemos las mismas sensaciones, no todos tenemos las mismas emociones frente a cierto aprendizaje, frente por nuestras experiencias, pues no, llegamos con un estado de ánimo completamente diferente y el diseño universal nos permite eso. Nos permite reconocer cómo está este estudiante, permite reconocer esas necesidades y pues ahí está la parte emocional que es bastante importante, sobre todo en la motivación y en cómo perciben nuestras áreas, nuestras asignaturas, nuestras clases, hablando de los estudiantes, pues nuestros estudiantes. También los Mm. profes, que nos Y cuesta un también, poco. bastante. Muchísimas gracias. Bien, en nuestro contexto educativo local, teniendo en cuenta que aunque tú trabajas en un colegio totalmente diferente al mío, pero estamos en la misma localidad, a menudo la formación socioemocional se basa en actividades aisladas, parte de lo que hablábamos ahorita en la primera pregunta. Desde tu perspectiva docente, ¿qué tan presente ves la falta de innovación y de una base científica en las estrategias que se nos proponen institucionalmente? Porque digamos que resultan em, experiencias que podemos trabajar, actividades que se puedan desarrollar, pero esa continuidad que dé una rigurosidad científica dentro de esas estrategias, creo que en eso nos falta un poco. ¿Consideras que realmente, y por otra parte, consideras, vienen dos preguntas en una sola, ¿consideras que además de tener un rigor científico, eso se está incluyendo en el currículo realmente como lo plantean las políticas educativas actuales? Bueno, nosotros considero que todavía existe como una gran tendencia a seguir trabajando la educación socioemocional en actividades aisladas. Entonces, si yo quiero trabajarlo desde ética, que es una propuesta que hay que trabajar las emociones en primerito, en segundo, ya en bachilleratos como otro tipo de formación, pero son actividades aisladas y es también como yo lo quiera trabajar. Entonces, todavía está como esa gran tendencia a trabajar actividades aisladas o de pronto actividades, no sé si llamarlas campañas o talleres temporales que de pronto puede direccionar la orientadora o que de pronto por X o Y motivo o situación envía a la Secretaría de Educación. Entonces hoy vamos a trabajar, digamos, el cuidado del agua, ¿sí? Y ya, se quedó ahí en esas actividades. Siento que todavía estamos como en ese espacio. ¿M? Todavía considero que hay muchas propuestas innovadoras que se han realizado al respecto. Varias instituciones tienen unas propuestas muy bonitas, pero no se han socializado o divulgado, digamos, como en el marco de la educación socioemocional y la propuesta de la ley que sacó el Ministerio de Educación, ¿cierto? Ajá. Entonces, estas propuestas de pronto se quedan solamente como ahí en la institución. Entonces, a pesar de la norma, a pesar de que ya existe, porque pues antes no existía, pero ya existe, No contábamos. todavía no está como esa, no se le ha dado esa trascendencia a que sea, digamos, como esa parte rigurosa, que se le haga seguimiento, a que esté esa base científica, porque pues no se le ha dado como el orden y el juicio para realizarlo. Entonces considero que todavía pues falta bastantes procesos para que todos estemos como motivados a trabajarlo pues de una manera constante, ¿no? Y que sea como transversal al currículo se pueda trabajar de esa manera en todas las asignaturas, en todas las áreas,
para que no solo se hable de bienestar y habilidades socioemocionales, sino que para que sea como a nivel curricular se cumpla, se dé. Claro, y es que ahora que hablas de esa rigurosidad, es quizás como un método desde el cual los docentes se puedan basar independiente sea su área. Y ese método que nos invite a que de pronto nos planteemos unos objetivos específicos, una meta donde queremos llegar. Por ejemplo, que todos en las áreas, en este primer periodo, durante un tiempo que consideremos prudente, todos vamos a hablar sobre la conciencia emocional, ¿sí? O sobre la identificación emocional. Entonces, es quizás apuntarle a que por una parte se necesita la formación docente para que tengamos un método que nos permita establecer unos objetivos y verificar si cumplimos o no con esos objetivos, que sería como esa rigurosidad científica, Ujú, pero también que nos motive a analizarnos a nosotros como docentes, porque no podemos hablar de una conciencia emocional si nosotros mismos no lo reconocemos. Y tú sabes que la carga laboral es bien fuerte. Pero como tú lo mencionas y considero que hemos ganado como un terreno grande con las políticas que se han planteado, se han replanteado, porque primero se pensaba desde la convivencia escolar, después se dedicaban a pensar solamente desde la prevención prevención y cuidado de la vida sexual en estudiantes, más mirando hacia bachillerato, luego solamente en el manual de convivencia, luego dentro de unas áreas y ahora ya vamos como un proyecto transversal. Entonces, como que de a poquito se han ido abriendo caminos que nos permiten como aterrizar un poco este cuento de la formación en educación socioemocional. Nos falta un montononón, pero hay algo que tú dices que me gusta y es que se está trabajando en las instituciones, pero también está la otra parte de compartir, la falta de divulgar, mm, que muchas veces se queda corta. ujú, sí. Bien, continuamos. Vamos, ya que tenemos como esta visión acerca de cómo va la educación socioemocional en este momento en Colombia, ¿cuáles consideras tú que son los obstáculos más críticos que impiden que las políticas de bienestar socioemocional se traduzcan en cambios tangibles en nuestras aulas, en nuestros colegios? Bueno, considero que ¿Qué son me das? varias como como esos obstáculos, ¿no? Pero pues son obstáculos que se pueden Solucionar, mitigar. solucionar, ¿es cierto? Pero pues hay muchos obstáculos que son más de actitud. Pero entonces considero que uno de pronto de los más críticos siento que es, eh, no sé si llamarlo así, pero falta de tiempo. De pronto considero que esa falta de tiempo que o cuando nos dan tiempo, no lo usamos adecuadamente, pero para articular realmente como esas políticas, digamos en educación emocional con nuestra realidad. Siento que a veces como que cuando empiezan a dar propuestas, listo, ya está la política, hay una propuesta, pero a veces esa propuesta se desarticula un poquito como a nuestro contexto. Entonces siento que ese es un obstáculo o barrera podríamos llamarlo, ¿cierto? Otra podría ser, pues, lo que tú mencionas ahorita, digamos, estamos en una dinámica en la que tenemos tantas actividades para hacer tantas responsabilidades, a veces que no son Ujú. solo académicas, sino también administrativas, otro tipo como de relación con las familias, que a veces no queda tiempo para sentarnos a escribir, por ejemplo, una propuesta en educación socioemocional. Entonces, de pronto se hacen cosas, pero no está la propuesta escrita. Eh, Otra cosa, otra barrera, otra obstáculo que de pronto podemos encontrar es como la falta de capacitación para nosotros. Entonces, de pronto podemos tener una capacitación o formación en educación socioemocional, pero como decías ahorita, primero debemos formarnos nosotros. Nosotros Ujú, como en educación emocional, o sea, ¿cómo voy a ujú. enfrentar o confrontar yo una situación conflictiva cuando yo ni siquiera sé escuchar a un estudiante, cuando no sé resolver mis problemas, cuando no sé identificar mis emociones, cuando de pronto no utilizo algunas técnicas como la respiración y estallo?
¿sí? Entonces, primero en reconocer esa educación socioemocional en nosotros mismos, para ahí sí poder recibir varias estrategias, porque pues de nada nos sirve que nos formen, está esta estrategia, está esta otra, el mindfulness, está la ruler, está así, todo eso, pero pues yo no voy a practicar la respiración porque resulta que a mí nunca he podido con la respiración, entonces la meditación no va conmigo. Entonces, pues si yo no lo logro hacer, pues cómo voy a trabajarlo con los niños. Entonces siento que esa formación es como una formación para mí y una formación en estrategias. Ajá, ¿Qué otra barrera de pronto? Que de pronto solamente pensamos como en los estudiantes y pues ahorita la comunidad educativa somos todos, nosotros, los estudiantes, las familias que también ahora son bastante conflictivas. Nuestros propios compañeros, la parte administrativa, el rector, los coordinadores. Entonces, digamos, es una formación para todos, no solamente pensada para los niños, sino para todos. Y pues porque también influyen factores familiares del contexto. Muy difícil de pronto uno trabajar con una familia en donde los conflictos son demasiado, demasiado fuertes y uno enseñándole al niño a respirar cuando no lo ha escuchado, sí, cuando la familia no nos va a colaborar a que él se tranquilice, por el contrario, pues siempre va a llegar reactivo. Entonces, son bastantes barreras, pero siento que para fortalecer esa educación socioemocional, pues primero debe haber formación, que tengamos el tiempito de articular todas esas propuestas que hay y mirar según nuestro contexto cuál es la más viable. Y pues digamos los factores externos ahí se pueden ir como sorteando con el desarrollando. tiempo, pero pues siento que primero es como eso. Y la parte actitudinal, cuando se nos impone algo, nosotros no No respondemos. actuamos. Pero Sí, si la propuesta siento que se construye en la institución, bajo pues, los lineamientos que existan, eh, puede que fluya más fácil, pero si se nos impone esto, es así, del primero se dicta tal cosa, en segundo, las cosas no fluyen y pues como a veces son desarticuladas del contexto, pues no va a no se da. tener. Entonces siento que Hay, como que esos son los obstáculos. mencionas dos cosas que son importantes. La primera que veo es la tolerancia a la frustración de los docentes, precisamente que se ve no solamente en esta área de formación en educación socioemocional, sino también en todas las áreas. Porque uno espera de pronto tener un respaldo y le enseña a los niños algunas estrategias, como lo mencionabas ahorita, pero llegan a su casa y se estrellan y se encuentran con situaciones que muy seguramente una estrategia de respiración o como lo mencionabas de mindfulness no nos va a funcionar con él porque en su casa no está recibiendo esa parte. Ujú, Pero considero que no sé, es quizás, puedo estarme equivocando, no sé, pero como aprender a montar en bici. O sea, uno se levanta, monta en bici, se cae, se raspa las rodillas, los codos, pero vuelve y se levanta y tiene que seguir montándose y seguir aprendiendo. Entonces considero que en esa tolerancia a la frustración, tanto en los estudiantes como en los docentes, tenemos que trabajar un montón, ¿o no? Porque cuesta, pero ujú. bueno, vamos hace unos pocos años que contamos realmente desde el año pasado con algo fortalecido. Y ahora que lo mencionas respecto al tiempo, yo sí considero que en las semanas de institucionales deberían darnos no 2 horas, sino por lo menos de la Exacto. semana institucional completa para trabajar en educación socioemocional. Precisamente porque aunque se habla de educación socioemocional, y vamos a trabajar y vamos en la profundidad de la situación, no le estamos dedicando el tiempo y la importancia que es. Entonces tenemos que creernos el cuento de que la educación socioemocional es importante, realmente importante, darle la importancia en tiempos, en espacio que se considera para lograrlo. Considero que por ahí podría estar el camino. Y es que es una necesidad, Carito, digamos, así como, digamos, muestran que es una necesidad aprender a leer y a escribir.
que es una necesidad de aprender la matemática para la vida, ¿cierto? Es una necesidad de aprender a relacionarse, a manejar bien los conflictos, a tolerar al otro, a ser empático con el otro. Digamos, ahorita una de las situaciones que uno ve entre los niños es que pareciera, entre comillas, que no les importa el otro, o sea, que si yo le hago daño al otro, No, no pasó el decir, digamos ahorita, de los que tengo es, estábamos jugando y me dice, pero ¿cómo se van a dejar lastimar solo por pensar que estaban jugando? Y ahí eso ya, cuando uno lo ve más a profundidad, entonces pasan esas cosas graves, esas situaciones graves en otros contextos, por no ir lejos de Estados Unidos, por ejemplo, cuando llegan y el muchacho, no, porque pasó tanto y llegó y acabó con claro, toda una comunidad educativa y uno dice, pero ¿por qué? Porque, digamos, faltó trabajo y de pronto de a poquitos hace uno algo le quedará. Y si uno es ejemplo para ese niño o esa niña o para esa familia, porque hay familias que a veces llegan tan alteradas con uno, pero cuando se dan cuenta que uno es calmado, que uno los escucha, por lo menos los escucha, que uno no se confronta con ellos, uno no se enfrenta, de pronto no se altera de la misma manera como ellos vienen, ellos también le van bajando un poquito como a ese un nivel. poquito. Hablemos de agresividad y de a poquitos se va haciendo un trabajo articulado y se obtienen resultados bonitos, que no es todo lo que uno quisiera, pero pues la semillita queda y algo se va mejorando. Por lo menos impedir que se normalicen comportamientos o Sí. conductas que no son las Ujú. correctas. Yo creo que Exacto. ya con eso tenemos una ganancia grandísima en lo Ujú, que podríamos ver una transformación en que realmente hay una formación en educación socioemocional. ujú. Bien, para continuar, yo le compartí parte del escrito de Antonio Amor a Dorita para poder realizar preguntas, porque todas las preguntas están en torno a este autor. Y la siguiente pregunta directamente tiene que ver con ello, y es cómo podríamos transformar esa magia y vocación docente de la que nos habla Antonio Amor, además que tiene un apellido precioso, en una política pública de formación que sea innovadora, científicamente rigurosa y real. O sea, la pregunta es un poco visionaria, Ujú. para que dejen de ser solo políticas públicas de momento, implementadas solo para cumplir y no para generar transformaciones reales en el aula o en nuestros contextos educativos. Digamos, yo no conocía al autor y pues leyendo un poquito lo que me enviaste, esa palabra de docencia como magia, docente, Ajá, sí, docencia como magia, esa palabra magia me pareció espectacular. Yo decía, claro, es poder transformar, maravillar, encantar al otro, ajá, ¿cierto? Y nosotros, pues, cuando decidimos este trabajo, este rol de ser docente, pues casi que es una vocación. Y al ser una vocación, pues necesita de muchos aspectos que aporten a esa magia. Entonces, insisto que para que sea política, primero debemos escuchar como esa realidad de los dos, de ese contexto, porque no es lo mismo trabajar, digamos, en nuestro espacio, en nuestra localidad, que tiene tantas, es tan vulnerable que trabajar, por ejemplo, en el centro, que es más, aún más vulnerable. No es lo sí, mismo trabajar en un lugar que tengamos condiciones tecnológicas a un lugar donde en donde no no llegue ni el contemos. internet. Entonces, digamos Ujú, que debe estar contextualizada, que esta política innovadora y, como decías al principio, que sea científicamente rigurosa, debe construirse desde lo que ya los maestros hacen en el aula, porque hay, o sea, lo que te decía antes, los maestros hacen muchas cosas maravillosas, pero pues no se divulgan, no se conocen o no las escriben. exacto. Entonces, debe construirse desde esa experiencia de los maestros. Em, y creo que así intentaron construir la propuesta de la Secretaría de Educación. Yo recuerdo asistir por ahí a dos reuniones en donde ellos nos escuchaban, y ahí fueron armando, que después la armaron ellos pues
con sus profesionales, pero en parte trataron de escuchar como las necesidades de, pues no de la mayoría, pero sí un buen número de maestros en Bogotá. Entonces siento que escuchar esas voces, además las políticas no solo deben enfocarse como al cumplimiento de indicadores. De pronto me meto aquí un poquito a otro tema, digamos en inclusión en cuanto a discapacidad. Entonces, si tú preguntas en la secretaría, ellos dan respuesta, es, tenemos tantos niños con discapacidad Estadísticas. incluidos, Ajá. estadísticos, pero no hay algo como tan tangible, un logro que digan, ay, mire, discapacidad se incluyó de tal manera con esta propuesta bajo este, no, sino solamente es como estadístico. Entonces siento que no solamente como esos cumplimiento como esos indicadores, sino esas experiencias exitosas, que son las que realmente deben impactar como en esas políticas. Em, Vuelvo nuevamente como a la formación, que no sea solamente como lo teórico, sino también desde lo práctico. Qué bonito cuando uno escucha una experiencia, pasó esto y esto y esto, y pues como ya ha sido retroalimentada, ya ha sido modificada, pues uno dice, ah, bueno, la puedo adoptar, y uno la va modificando también en el tiempo. Sí. Entonces, desde la experiencia siento que se pueden hacer esas políticas, y eso hace parte de la magia que habla el profesor Amor. Ajá. Sí, Entonces, Antonio Amor. Antonio Amor, entonces siento que todo eso hace parte de la magia. No es magia si yo no lo apropio, si yo no lo tengo en mi contexto, no es magia porque lo estoy imponiendo y no hay nada que cambiar, no hay nada que mostrar, no hay nada que sí, que motive, que sea como maravilloso, Que eh, asombre. que asombre, esa es la palabra. Eso, Entonces, ¿por qué? Pues no. Y qué más te digo ahí en cuanto a las políticas. Importante que no sea una política de turno, ¿sí? Que digamos, si se empieza a trabajar, que sea a través del tiempo. Yo recuerdo una propuesta que sacó la Secretaría de Educación en el 2000, no recuerdo ahorita, por ahí 19, 18, mm, en donde hicieron toda una propuesta en la parte, no socioemocional, pero sí en la parte de convivencia. ajá, Si esos módulos se siguieran aplicando, ajá. seguramente Sí, es nuestro verdad. trabajo sería menos agotador, Ajá. porque esa propuesta trabaja lo emocional, trabaja lo social, trabaja lo político, desde pequeños, desde los de, no, era para primera infancia, en ese caso era transición, primera infancia, está como hasta séptimo más o menos la propuesta, pero entonces como fue de turno, entonces ya nadie más volvió a trabajar esos módulos, ya ni se encuentran con facilidad, entonces que no sea de turno, o sea, que sea algo que se genere de forma continua, ¿sí? Que sea estable, que así como inclusión, pues se fue transformando con el tiempo. Pero em, mira en lo que ha llegado, en lo que ha terminado. Exacto. Entonces, Ujú. que no sea, bueno, ya salió la ley, entonces vamos a trabajar esto, entonces el otro año vamos a tener otro presidente, otro, de pronto otro alcalde, otra ministra de educación, no sé. Y ya Entonces hasta ya ahí eso fue. no, sino vámonos por otro lado. Entonces que sea algo constante y que de verdad se vea a futuro cómo son esas transformaciones en el aula. Gracias, Dorita. Cuando hablas de asombro, considero yo que esa es el punto de partida, porque la socioemocionalidad tiene que ver precisamente con esa motivación e interés por las cosas. Y creo que cuando somos adultos perdemos la capacidad de asombro. Y eso es quizás una de las cosas que más me encanta de mis estudiantes o de trabajar con estudiantes de primaria, porque ellos te enseñan y muchas veces ellos saben más de educación socioemocional, pero con el tiempo y con las vivencias que van teniendo se va perdiendo. Puede ser que nuestro próximo presidente, nuestros próximos gobernantes, nuestro próximo alcalde continúe este proceso y sobre todo nuestros ministros que tienen que ver directamente con educación. No vayan a transformar estas políticas que han sido bastante luchadas. No ha sido fácil llegar hasta donde llegamos, pero esperemos que se pueda cumplir. Y precisamente hablando de asombro, voy a pasar a nuestra última pregunta.
y es desde tu experiencia, ¿cómo podríamos innovar? ¿Cómo podríamos mantener ese asombro para lograr trabajar en educación socioemocional? Bueno, Un siento que poquito complicada. de pronto empezar hablando de lo socioemocional, ¿no? A empezar a reconocernos como seres humanos, que la emoción hace parte como del aprendizaje diario, que no es solamente una actividad aislada, no es solamente un proyecto que le llama la atención a Carito, a Dorita, sino como ese constante aprendizaje, eh, esa constante de proponer nuevas actividades, y los niños frente a las nuevas actividades se motivan, y más cuando son escuchados, son reconocidos. Siento que eso hace parte de la innovación. La innovación para mí no es solamente que tenemos tecnología, que llegaron cosas nuevas a la escuela, Ujú. que llegó una metodología nueva, digamos, para aprender las matemáticas. Sí, como eso, no es solamente eso, sino cómo transformamos nuestras relaciones. Exacto. Esas relaciones dentro del aula, dentro de la escuela, que a veces son tan, como tan duras. A veces no queremos, llegó un niño con mal ánimo y pues de pronto el maestro también, entonces hay un choque y a veces son Claro. tan tristes esas relaciones como esas relaciones de poder tan drásticas. que, Sí, que pues, pero cuando se trabaja en un espacio bonito, en un espacio agradable, en un espacio en donde yo me siento acogido, donde me siento seguro, en donde me siento respetado, escuchado, eso es innovar. ujú, Donde las actividades para que aprendan, digamos, una materia X, y ellos practican, ellos experimentan, eso es emocional porque están aprendiendo con la alegría, con la motivación, el querer preguntar más, buscar información. Entonces siento que eso va como hacia la innovación, ¿no? Que lo que te decía, o sea, digamos que todo va como un hito. Y si yo logro conocer una experiencia de otra institución y siento que la puedo aplicar en mi aula, eso es innovar. Sí, así, ujú, porque me estoy copiando de pronto de tus estrategias, de tus actividades, o me estoy copiando de la respiración que nos han dicho que pautas y eso, pero yo lo estoy aplicando con mis estudiantes, les estoy dando un escenario, les estoy dando un contexto en el que para ellos eso es nuevo, ujú. y lo están aprendiendo y lo van a ir a aplicar o implementar en sus espacios. ¿M? Entonces, siento que como que esa transformación o esa innovación debe estar contextualizada, debemos crear en esos espacios en donde dialogamos, nos escuchamos, compartimos, en donde participamos, incluyendo a los niños, a las familias. ¿M? Eh, Siento que todo eso es innovar. Cuando yo escucho a mi estudiante, a las familias, y sé por qué se está comportando así, pues ya yo no le voy a exigir ciertas cosas de forma tajante, sino que, Dura. ya Si puedo, corriges. exacto, ya puedo regular un poquito como, no me voy por este lado, pero me voy por el otro, porque yo Ajá. sé que no está pasando por un buen momento, yo tampoco de pronto puedo estar pasando por un buen momento, entonces estoy transformando esa manera en que nos relacionamos en el aula, en la escuela. Mira Mm, que haces una relación muy bonita entre innovar y transformar. Y me gusta mucho cuando mencionas que innovar no es traer la última tecnología, porque por lo general se piensa que innovar es contar con elementos, no sé, digitales, porque la innovación tiene que ver mucho con esto, como hacia la novedad, pero no es solamente la novedad en términos de tecnología, como lo mencionabas, sino innovar es transformar, es generar cambios. Y para lograr la innovación, creo que resumiendo un poco lo que ha sido esta entrevista, es precisamente generar em,
cambios a partir de objetivos que nos planteamos desde un principio. Entonces, si yo quiero cambiar mi relación con un estudiante, como lo que mencionabas ahorita, entonces yo tengo que empezar a indagar qué es lo que pasa con ese estudiante y generarme unos objetivos claros con ese estudiante para mirar si esa relación que yo estoy teniendo con él está teniendo cambios o no. Cuando yo tengo una dificultad de convivencia en mi salón y decido empezar a implementar estrategias, esas estrategias tienen que tener un hilo conductor que me permita realmente confirmar que hay una transformación. Y los docentes, desafortunadamente, pensamos que investigar en el aula es crear grandes proyectos, profundos proyectos, y resulta que solo necesitamos amar el trabajo que hacemos, identificar cuáles son las falencias, que puede ser cualquier situación que haya en el salón, y frente a esas situaciones que se presentan, generarnos unos objetivos. Mirar qué estrategias nos van sirviendo a lo largo de un camino, identificar realmente de dónde es que proviene ese problema para que esas estrategias nos puedan funcionar, y mirar a largo plazo, porque esto no es, la educación socioemocional no es de un día para otro. Es que yo hoy les enseñé a respirar. Entonces, vamos a respirar en 5, 4, 6. Mantengo la respiración en 5, perdón, tomo la respiración en 5, mantengo 4 y suelto en 6. Y ya mañana mis niños cambiaron. Entonces, uno que se está discutiendo con el otro, se sienta en una esquina, cruza sus piernitas, sus manitas, respira y ya. No. Eso es cuestión de hábitos, es cuestión de empezar a generar cambios. Y esos hábitos que se le generan son innovación. Entonces, yo de corazón espero que esta entrevista llegue a muchos docentes, pudiera llegar a Secretaría de Educación Distrital de Bogotá, a Ministerio, para que se den cuenta de cuál es el sentir del docente, qué es lo que piensa el docente, qué es lo que escucha de sus compañeros, qué es lo que escucha de sus estudiantes para poder generar políticas que realmente nos den la posibilidad de transformar Ujú. realidades, en este sentido, en educación socioemocional. Y casi que volvemos, Carito, perdón, a esa innovación, es como devolvernos un poquito en el tiempo y decir, es desde la educación socioemocional es humanizar nuevamente la escuela. Es como entender que ese Exacto. aprendizaje de pronto ocurre mejor cuando los estudiantes, hablando del aula, lo que decía antes, se sienten valorados, reconocidos, se sienten escuchados y emocionalmente seguros. Que ahorita no recuerdo quién hablaba de humanización en la escuela, no me acuerdo si fue Maturana o Freire, no, él era del diálogo, creo. Bueno, de humanizar la escuela. Entonces, humanizar es eso, es reconocerlo como ser integral, no es solamente lo cognitivo, sino mire que ya nos hemos dado cuenta que la parte emocional, sus valores se ha dejado de lado y solamente, ¿qué evalúan las pruebas PISA? ¿Qué evalúan las pruebas? A ver, solamente lo ¿Qué cognitivo, tal? ¿sí? ¿Cómo lo aplica la Está vida? bien. Sí, Pero jamás, digamos, si ven que roban a alguien, ¿cómo voy a comportarme yo? ¿Voy a huir? ¿Cómo me siento yo? ¿Cómo se, sí? Y pues ahorita es donde estamos viendo toda esa parte de dificultades emocionales y pues ya casi que enfermedades, ¿cierto? De, en los ansiedad, chicos, depresión, exacto. Entonces, pues uno dice, no, pues hay que devolvernos un poco en el tiempo, casi que devolvernos para volver como a y esa escuela en humanizar. donde el aprendizaje es importante, pero ¿cómo aprendo? ¿Bajo qué criterios? Entonces aprendo bajo bajo el miedo, porque bajo el miedo también aprendo, pero ¿cómo aprendo? O bajo qué parámetros de lo socioemocional voy a aprender y mejoran las relaciones y todo, ¿no? Entonces es como volver a ese humanizar la escuela. Es precisamente, me voy un poquito más allá de Freire o de Maturana cuando se hablaba de las epistemologías del sur, que es precisamente cómo la educación se da en Latinoamérica partiendo de escuchar, de escuchar, que es humanizar las Ujú, necesidades realmente de las poblaciones en donde estamos nosotros. Y Antonio Amor lo menciona también. Antonio Amor no habla del docente como docente, sino docente como humano, docente como ujú. persona que siente, que se cansa, que se puede llenar de muchísimas cargas, no solamente laborales, sino de las situaciones que vive en el aula.
Entonces es una invitación definitivamente a humanizar la educación con un rigor científico para transformar Ujú, realidades. ujú. Sí, Mi Carito. Dorita, muchísimas gracias por esta entrevista, por permitir entrarnos a tu hogar, a tu experiencia, a tu corazón, a tu espiritualidad y tu motivación, como lo mencionabas desde un principio. Muchísimas gracias. Espero yo que sigas en tu labor de docente formando en educación socioemocional a esos chiquitines que te acompañan. A ti, Carito, gracias. Y como lo dijiste, esperamos que todas estas propuestas, todos estos procesos y estas investigaciones se divulguen y lleguen a donde tengan que llegar para hacer ese proceso de transformación, ¿no? Para hacer esos cambios y las implementaciones y las capacitaciones y las formaciones que se deben Se realizar para ven. que realmente haya un aporte importante. Y más en este momento que no sé si sea coyuntural o ya pasamos la coyuntura, pero Yo creería que no. que sea el momento para como abrir los ojos y decir si hay que hacer algo y pues ya hay algo que se ha venido haciendo, entonces cómo lo implementamos en nuestros colegios. Gracias a ti, Carito. Vale, Darita, que estés muy bien. Cuídate y bendiciones. Bueno, para finalizar este ejercicio académico que ha resultado ser motivador e inspirador para las estrategias o metodologías que de pronto implementamos en el aula y las ideas que se nos ocurren. Considero que definitivamente la transformación de las realidades en nuestras instituciones nacen con ideas que se van fortaleciendo y van teniendo una rigurosidad que les permite identificar si realmente se están generando cambios o no. A partir de este ejercicio resultan algunos aprendizajes y conclusiones que quiero mencionar a continuación, pero sobre todo es la posibilidad de compartir el aprendizaje, compartir ideas y afianzar los conocimientos que se tienen sobre no solamente las ideas, sino sobre las políticas que acompañan esas ideas, las políticas educativas que acompañan esas ideas. En primer momento, quiero reconocer que el hecho de ser humanos nos permite contar con las herramientas suficientes para trabajar y generar innovación en la educación socioemocional. Debemos dejar el tabú y el miedo a creer que como no conocemos acerca de educación socioemocional, mejor nos quedamos quietos y no nos animamos a investigar, a formarnos, a evaluar si de pronto algunas estrategias que implementemos en nuestra área, en nuestra aula, pueden ser importantes para generar cambios en nuestros estudiantes. Por lo anterior, em, considero también que las instituciones educativas no deben dejar la formación socioemocional solamente a pequeños grupos como los orientadores o los profes de apoyo, porque si bien ellos hacen un excelente trabajo, es un deber de todos y las políticas públicas y educativas así no lo dejan saber. Es un deber de nosotros como docentes, primero, preocuparnos por nuestra salud mental, favorecer nuestro bienestar emocional para que de esta manera podamos formarnos y contar con estrategias para ayudarle a nuestros estudiantes a comprender que la educación socioemocional en sus vidas es tan importante como las matemáticas, la español, las sociales, humanidades o las ciencias exactas. Hay algo que definitivamente me queda muy claro y que precisamente lo menciono al inicio de la entrevista y es el problema en educación que es la base de esta entrevista. Y es que debemos ser rigurosos en las metodologías que implementamos. La educación socioemocional no se debe quedar solamente en la realización de talleres o actividades aisladas que no tienen un hilo conductor, sino por el contrario deben convertirse en metodologías que permitan tener un antes y un después, evaluar que esas metodologías que se están implementando sí están generando realmente cambios o transformaciones en el aula, que no es una idea que se nos ocurrió, pero que no
tiene un objetivo claro para desarrollar, que no tiene unos instrumentos claros que permitan identificar si lo que queremos transformar lo podemos lograr por medio de esta estrategia. Y con esto quiero citar a Kluber de 2024 en Cuadernos de Pedagogía, en donde se hace la distinción entre lo que es innovador y lo que no es. Él menciona que en ocasiones confundimos innovación educativa con innovar en espacios, en agrupaciones o en tecnología, y que no basta solamente con trabajar en equipo, porque si este equipo no está planificado, no está organizado, si no cuenta con unos objetivos, simplemente socializarían las sillas y los estudiantes o las personas. Innovar implica la valoración del propio cambio desde la ciencia y el contraste, y así poder incorporarlo en la mejora del aprendizaje de nuestros estudiantes o de los estudiantes. Y es acá precisamente esta cita y todo lo que se desarrolló durante la entrevista, lo que me motiva a fortalecer mi propuesta de trabajo doctoral, en donde pretendo contemplar la innovación y la rigurosidad científica para generar estrategias que llevadas al aula puedan realmente generar transformación en la formación socioemocional o en la educación socioemocional o en el aprendizaje socioemocional de nuestros estudiantes. ¿Qué tal pensarse la corregulación emocional? ¿Qué tal si creamos estrategias en las que tanto docentes como estudiantes a la vez aprendan a formarse o a autorregularse, a reconocer, a tener una conciencia emocional, a identificar sus emociones, a ponerle un nombre, a generar estrategias de regulación emocional entre ambos para que realmente se genere transformación en el aula? Este definitivamente es un tema que me apasiona y que, como lo mencionaba al iniciar esta entrevista, se convierte en este momento en el corazón de la educación actual. Muchísimas gracias. Esperamos como invitada que este haya sido un espacio de aprendizajes, un espacio para abrir ventanas, puertas a nuevas estrategias y a nuevas ideas que permitan en un futuro prevenir y mitigar em, las enfermedades mentales. Creo que todo esto apunta a una bienestar y a una salud mental, tanto de los docentes, de los estudiantes, sus familias y de la comunidad educativa en general. Muchísimas gracias.